Porcentajes es el tema que nos toca esta semana. ¿Okay? Hablar de porcentajes es hablar de pequeñas partes, es decir, pequeñas fracciones que forman parte de un todo. El todo, en términos de pequeñas partes, o partes fraccionarias, se debe de entender con el número 100. El todo se debe de entender con el número 100. Y hablando de enteros, el todo se debe de entender con el número 1. Si hablamos de la unidad, estamos hablando del todo, estamos hablando de un 100%. Un porcentaje es una pequeña porción, una cantidad, y cada vez que veamos el símbolo de porcentaje, dos bolitas que las están separando por una línea diagonal, nos sabremos de referir a porcentajes. En términos numéricos, al hablar de porcentajes, el 100% siempre será igual a 1. Esto es porque si al quitar el símbolo vamos a obtener una fracción en donde el denominador siempre será el 100. Esto es, 100% es referirnos a 100 sobre 100, que es igual a 1, a un entero. Ejercitemos un poco y vamos a convertir porcentajes en números decimales. Y tenemos el número porcentual que es el 10%, que en una fracción se debe definir como 10 sobre 100. Y en el número decimal, al dividir 10 entre 100, tenemos que 0.10, que es lo mismo a 0.1. Recordemos que después del punto decimal, el 0 no tiene valor cuando se encuentra hasta el final. Después tenemos que 5% en términos de fracciones es 5 sobre 100. Que en número decimal al dividir 5 sobre 100 tenemos 0.05. 5 centésimas. Tenemos 33%, que en fracciones representa a 33 sobre 100. Haciendo la división, el número decimal 33% se convierte en 0.33 decimales. 95% es en fracción a 95 sobre 100, es decir, que el número decimal tenemos 0.95. Pero también podemos representar decimales en porcentajes. Esto es un número decimal 0.25. Vamos a convertirlo ahora a un número porcentual. 25 centésimas, 0.25, lo vamos a multiplicar por 100 y el número porcentual es 25%. 7 centésimas, 0.07 por 100 es 7%. 75 milésimas, 0.075 por 100, tenemos que es en número porcentual 7.5%. 3.45 en número decimal por 100, para convertirlo a número porcentual, nos da 345%. Aquí es decir, se triplica 3 veces la cantidad original. Porcentajes. Para tener un número porcentual, si lo que tenemos que convertir a número decimal, tenemos que hacer una división, dividirlo entre 100. Si por el contrario tenemos el número decimal y lo que tenemos que convertir a número porcentual, lo que tenemos que hacer es una multiplicación.
Ahora vamos a encontrar el tanto por ciento de una cantidad. Encuentra el 12% de 30. Primero convertimos a decimal el número porcentual, es decir, 12%. 12 entre 100 es igual a 12 centésimas, 0.12. Ahora multipliquemos el número decimal por la cantidad en cuestión, que en este caso es 30, por el resultado anterior, que fue de 0.12, 12 centésimas. Lo vamos a multiplicar ahora por 30. Y tenemos que 30 por 0.12 es igual a 3.6. Ese es el 30% de 12, 3.6. Puede ser que en algún caso nos encontremos con dos números y nos pidan encontrar el porcentaje que representa uno del otro. Tenemos que 200, ¿qué porcentaje representa de 900? 200 es una pequeña porción de 900. Ahora veamos cuánto representa 200 de 900. Lo que tenemos que hacer es dividir entre el total, en este caso 900. Tenemos 200 entre 900. 200 es el número que queremos saber cuánto representa del total. El total es 900, entonces es 2 entre 900. Lo que nos sale en 0.22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 y la cuenta sigue. Pequeño tip, cuando sean muchos decimales, solamente vamos a tomar 5 decimales. Está el punto decimal y 5 números son los que vamos a tomar nada más. 5 posiciones. Multiplicamos el número decimal ahora por 100. Y tenemos el resultado que nos había dado anteriormente, 0.22222, que son 5 posiciones de decimales. Lo vamos a multiplicar ahora por 100. Y lo que tenemos es 22.222%. 200 de 900 representa el 22.222%. Cuando quiero conocer el total o la cantidad original dado un porcentaje, encuentra la cantidad total de un 15% que representa 30. Encuentra la cantidad total de un 15% que corresponde a 30. 30 es ese pequeño porcentaje, es esa pequeña porción del total. Nosotros tenemos que conocer ahora cuál es el total. Lo que tenemos que hacer para este caso es, primero convertimos a decimal el número porcentual, en este caso 15%. 15 sobre 100, tenemos el número decimal 0.15, 15 centésimas. Ahora vamos a dividir el número decimal por la cantidad para encontrar la cantidad original o la cantidad total. Siempre tenemos que hacer la división. ¿Y qué vamos a dividir? 30 entre 0.15. Y lo que nos dará es un número mayor y en este caso es 200. Es decir, 200 es el total, es la cantidad total. Y los 30 representan solamente una pequeña porción de esos 200. Representan el 15% de 200. Puede ser que nos digan que incremente en un porcentaje una cifra. Eso sucede por lo regular con los impuestos. Incrementa en un 5% 120 unidades. Primero tenemos que convertir a decimal el número porcentual, 5%. En este caso, 5% en fracciones, 5 sobre 100, lo que nos da
5 entre 100, 0.05, 5 centésimas. Ahora vamos a multiplicar el número decimal por la cantidad. Tenemos la cantidad, tenemos el porcentaje, lo que queremos saber es cuánto representa ese porcentaje del total, cuánto representa esa pequeña porción del total. En este caso tenemos que 120, que es nuestro total, lo vamos a multiplicar ahora por 0.05, lo que quiere decir que tenemos 6. 120 es el total y 6 es el 5% de 120. 6 representa el 5% de 120. Sumamos ahora el resultado al número original, porque va a incrementar, es decir, se va a sumar. Y tenemos que 120 más 6 nos va a dar 126. Es decir, si le vamos a incrementar 5% a 120, le vamos a incrementar 6 unidades a 120. Es decir, tendremos 120 más 6, lo que quiere decir que tenemos 126 unidades. Cuando nos dicen que hagamos un descuento en un porcentaje a una cifra, aprovechando las situaciones como por ejemplo lo que fue el Buen Fin, nos dice que tenemos que reducir en un 5% 120 unidades. Continuando con el ejemplo, con los datos del ejemplo anterior. Vamos a reducir, vamos a descontar el 5% a 120 unidades. Primero convertimos a decimal el número porcentual. Ya sabemos que 5 sobre 100 nos va a dar el número decimal que sería 5 centésimas, 0.05. Ahora multiplicamos el número decimal por la cantidad. Volvemos otra vez. La cantidad total es 120 por 0.05. Nos viene dando 6. Y ahora vamos a restar, porque es un descuento. Le vamos a descontar esta pequeña porción al total. Y en este caso tenemos que 6, que es el número original, le vamos a quitar 120. 120 menos 6 nos da 114. Es decir, después de aplicarle un descuento a una televisión, a lo que sea, del 5% que valía 120 pesos, nos vamos a quedar con 114 pesos. Vamos a pagar 114 pesos. ¿Sale? En ocasiones nos dicen que apliquemos un descuento o un incremento en un porcentaje a una cifra, pero queremos ahora conocer la cantidad original. Ya nos dicen que ya pagamos tanto, pero nos aplicaron un descuento. Yo quiero saber cuánto pude haber pagado originalmente. Después de haber hecho un descuento del 10%, pagamos 150. Primero, como es un descuento a la cantidad, restamos el porcentaje a 1 y el resultado lo dividimos al total. En este caso es un descuento que se logró obtener. Para eso vamos a restar 1 y esto es para encontrar la cantidad original. Tenemos 1 menos el 10%, que en términos de decimales es 0.10 o 0.1. Tenemos que 1 menos 0.10 es igual a 0.9. Nosotros pagamos realmente el 90%. Nosotros pagamos realmente por cada peso que íbamos a pagar, nosotros realmente pagamos 90 centavos. Y tenemos 150 entre 0.9 nos va a dar 166.67 para redondearle. Es decir, que la cantidad que nosotros hubiéramos pagado, si no nos hubieran hecho un descuento, era de 166. Pero como nos hicieron un descuento del 10%, solamente pagamos 150 pesos. Después de haber hecho un incremento del 10%, obtuvimos 150 del total.
Es decir, iba a pagar el agua, pero como no la paga a tiempo, me incrementaron la tarifa del 10%. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo pagué ahora 150 pesos. Si yo no me hubiera atrasado, ¿cuánto hubiera pagado? Como es un incremento, ahora le vamos a sumar el porcentaje a 1 y el resultado lo vamos a dividir al total. Esto, vuelvo a repetirlo, es para conocer la cantidad original. Tenemos 1 más el 10%, que es 0.10, nos da 1.10. Y dividimos 150 entre 1.10, nos da 136.36. Es decir, que si yo no me hubiera atrasado en el pagar mis impuestos, no me hubieran cobrado un incremento. Y yo hubiera pagado solamente 136 pesos en lugar de los 150.